Fíjate en esto, muchas veces el mercado te avisa que algo está cambiando antes de que ocurra el movimiento fuerte. Y una de las formas más comunes en las que lo hace es a través de las velas de indecisión. Hoy vas a aprender cuáles son, qué significan y cómo interpretarlas correctamente. ¿Qué son las velas de indecisión? Ahora bien, la mayoría de traders cuando empiezan en este mundo solamente ve velas verdes y velas rojas. Solamente ven que el precio sube y baja. Pero los traders más experimentados observan algo más importante. Observan quién está dominando, quién está perdiendo fuerza y cuándo el mercado empieza a dudar. Porque sí, el mercado también duda y justamente ahí aparecen las velas de indecisión. Las velas de indecisión son formaciones que muestran que compradores y vendedores están peleando por el control del precio y ninguno está logrando imponerse claramente. Por eso suelen tener cuerpos pequeños y mechas relativamente grandes. Y esto es importante entenderlo porque muchas veces estas velas aparecen antes de continuaciones, pausas o incluso posibles cambios de dirección. Imagínate que dos personas están intentando abrir una puerta. Una quiere empujarla hacia un lado, la otra quiere cerrarla. Durante varios segundos ambos hacen fuerza. La puerta se mueve hacia un lado, luego hacia el otro lado, pero al final termina prácticamente en el mismo lugar. ¿Qué ocurrió? Hubo mucho esfuerzo, mucho movimiento, pero ningún ganador claro. Bueno, eso es exactamente lo que muchas veces representan las velas de indecisión. Hay mucha actividad, mucha pelea, pero sin un vencedor evidente. Por cierto, dentro de FBM Trading University acabamos de añadir un nuevo recurso exclusivo para nuestros estudiantes, nuestro primer libro en PDF para la comunidad privada. Además de todas las clases donde aprenderás la estrategia FBM completa con todo y sus estilos de trading para ser rentable desde 15 minutos a 2 horas al día, psicología del trading y material de estudio que ya tienen disponible. Así que si te gustaría acelerar por 10 tu aprendizaje y formar parte de la mejor comunidad de traders, te dejo el enlace en la descripción para que puedas aplicar hoy mismo. ¿Por qué son tan importantes? Y aquí viene algo que muchos traders pasan por alto. Estas velas no son importantes por su forma, son importantes por la información que esconden, porque cuando el mercado pasa de moverse con decisión a moverse con duda, eso puede estar diciéndote algo. Puede estar avisando agotamiento, puede estar avisando una pausa o simplemente que el mercado está evaluando cuál será el siguiente movimiento. Por eso no debes aprenderlas de memoria, debes aprender a interpretarlas. Empecemos por la más conocida, el doji, que es esta de aquí. El doji ocurre cuando la apertura y el cierre quedan prácticamente al mismo nivel. Puede tener un cuerpo pequeñito o nulo, a veces solo es una raya. Es decir, el precio subió, bajó, hubo un movimiento, pero terminó casi donde comenzó. ¿Y qué significa esto? Que compradores y vendedores estuvieron peleando durante toda la formación de la vela, pero ninguno logró tomar el control por completo. Y por eso el doji es considerado una de las velas de indecisión más conocidas. Pero aquí es donde la mayoría de traders se equivocan. Muchos ven un doji y creen que automáticamente el mercado va a girar, y esto no es cierto. Un doji solamente te está mostrando duda. La dirección futura dependerá de lo que ocurra después. Por eso siempre necesitas observar qué hace el precio posteriormente. Este es un claro ejemplo de doji. Vean que tiene poco cuerpo y sus mechas. Y en este caso nos estaba mostrando continuidad del precio para seguir bajando. Vean, porque era un canal bajista. Entonces el precio estaba haciendo presión hacia la baja. Y si observan muy bien, vean que este doji es de color azul. Es decir, que los compradores estuvieron más o menos presentes, lo más mínimo, pero no pudieron dominar por completo. Así que el precio siguió bajando. Entonces este doji nos mostró debilidad por parte de los compradores. El contexto importa demasiado. Hay que aprender a leerlas de manera correcta. Ahora veamos el doji de patas largas. Este es parecido al doji tradicional. La diferencia es que las mechas son muchísimo más grandes. Es muy notorio estas mechas con esta mecha. Y eso nos cuenta una historia muy interesante. Durante esa vela el mercado intentó subir, intentó bajar, hubo bastante movimiento, pero al final nuevamente terminó casi donde empezó. La conclusión, hubo una batalla mucho más intensa, la indecisión sigue existiendo, pero ahora con mucho más volatilidad. Un ejemplo de doji de patas largas puede ser esta de aquí, la primera vela de indecisión.
tiene más mechas que el doji normal. Y en este caso nos indicó una reversión. ¿Por qué pasó en este punto? El precio venía de una tendencia alcista general. De hecho, tenemos prácticamente lo que viene siendo un canal alcista. Entonces, el precio simplemente llega a esta zona, nos dejó un doji de patas largas, mostrándonos indecisión hasta que logra subir nuevamente. Ahora hablemos del spinning top, vela de trompo. Muchísimas personas lo confunden con un doji. Y es normal porque ambos representan indecisión. La diferencia es que aquí sí existe un cuerpo más visible. Vean estos cuerpos a comparación de este cuerpo. Este cuerpo viene siendo prácticamente solo una rayita y aquí sí es notorio el cuerpo. Aunque el cuerpo siga siendo pequeño realmente, pero es más visible. ¿Qué nos dice? Que hubo un ligero ganador, pero la pelea siguió siendo bastante equilibrada. Por eso sigue clasificándose como una vela de indecisión. Si te gusta aprender trading fácil como en este video, suscríbete al canal y activa la campanita, porque en la próxima clase les voy a dar una estrategia usando solamente dojis, así que no te lo pierdas, que esa estrategia es una de mis favoritas. Un ejemplo del spinning top o vela de trompo sería esta vela bajista que nos dejó aquí. La vela roja es de indecisión. Observa que sigue teniendo mechas de indecisión y nos deja un cuerpo pequeño, pero es más notorio que la de un doji. ¿Qué nos estaba diciendo el spinning top en este punto? La vela de trompo. La tendencia general es bajista. De hecho, se podría considerar que tenemos un canal bajista. El precio rompe una zona de soporte muy importante y simplemente está haciendo el pullback para seguir bajando. Ahora llegamos a una de las más interesantes, la high wave, vela de alta volatilidad. Visualmente se parece mucho al spinning top, es verdad, pero aquí las mechas suelen ser exageradamente largas y eso significa algo. El mercado estuvo moviéndose agresivamente hacia ambos lados, compradores atacando, vendedores respondiendo, pero ninguno consiguió quedarse con el control. Por eso esta vela suele reflejar muchísima incertidumbre y cuando aparece en zonas importantes del gráfico puede llamar bastante la atención. Y esta vela que tenemos aquí puede ser considerado la vela de alta volatilidad o high wave. No se compliquen con los nombres, lo pueden decir en inglés o en español o simplemente con que sepas identificarla, interpretarla en el gráfico es más que suficiente. Vean que las mechas son mucho más largas que la vela de spinning top y siempre deja un pequeño cuerpo. Esta de aquí. ¿Y qué nos estaba diciendo esta vela en este escenario? Vean que aquí el precio viene de una tendencia bajista, pero en esta tendencia bajista no hizo ningún retroceso, no hay ninguna vela alcista hasta que llega a esta zona importante, que es donde está el precio ahora, nos hace la vela de indecisión, de hecho primero deja una y luego otra, y después de estas velas de indecisión nos hace una vela fuerte alcista, y el precio llegó a subir un poco, así que se podría decir que esta vela nos estaba indicando simplemente un descanso o simplemente un pequeño retroceso de la tendencia para seguir bajando. Pero aquí está la verdadera enseñanza de esta clase. Muchísimos traders se obsesionan con encontrar la vela perfecta, el doji perfecto, el spinning top perfecto o la high wave perfecta, cuando en realidad esa no es la pregunta correcta. La pregunta correcta es, ¿por qué apareció esa vela exactamente en ese lugar? Porque una vela de indecisión en medio de la nada suele tener poca relevancia, pero una vela de indecisión después de una subida agresiva, después de una caída fuerte o cerca de una zona importante del precio, empieza a contar una historia completamente diferente. Ahí es donde el análisis deja de ser memorizar figuras y empieza a convertirse en interpretar el comportamiento del mercado. ¿Qué te están diciendo? Si alguna vez has visto una de estas velas en una gráfica sin entender qué significaba, dale me gusta al video y comenta aquí abajo cuál de estas te llamó más la atención. Recapitulemos rápidamente. Las velas de indecisión aparecen cuando compradores y vendedores están peleando por el control del mercado y ninguno logra imponerse con claridad. Las más conocidas son el doji, donde la apertura y el cierre quedan prácticamente al mismo nivel, mostrando un equilibrio casi perfecto entre ambas fuerzas. El doji de patas largas, que también refleja indecisión pero con mucho más movimiento y volatilidad durante la formación de la vela. Es decir, el doji tiene pocas mechas a comparación del doji de patas largas. El doji de patas largas tiene mucho más mechas que el doji.
Tenemos la vela de trompo o spinning top, que tiene un pequeño cuerpo y mechas en ambos extremos, indicando duda dentro del mercado, aunque con un ligero ganador. En la spinning top sí se puede saber quién ganó esta batalla, si compradores o vendedores, ya que el cuerpo es un poco más grandecito, más notorio que el doji y que la doji de patas largas. Y la high wave o vela de alta incertidumbre o de alta volatilidad, donde las mechas son mucho más largas y muestran una batalla mucho más intensa entre compradores y vendedores. Aunque visualmente son diferentes, todas comparten la misma idea. El mercado está teniendo dificultades para decidir cuál será su siguiente movimiento. La diferencia está en la intensidad de esa indecisión y en la historia que cada vela nos cuenta. Y cuando entiendes eso, dejas de memorizar figuras, empiezas a interpretar el comportamiento real que hay detrás del precio. Y ahí es donde el análisis comienza a volverse mucho más interesante. Ahora ya conoces algunas de las velas de indecisión más importantes del mercado, pero más allá de aprender sus nombres, quiero que te quedes con una idea. Las gráficas no son solamente líneas y velas moviéndose al azar. Detrás de cada movimiento hay decisiones, hay momentos donde el mercado avanza con confianza y hay momentos donde empieza a dudar. Justamente estas velas nos ayudan a detectar estos momentos donde el mercado empieza a cambiar. Es como si el mercado hiciera una pausa por un instante y nos dejara una pequeña pista sobre lo que está ocurriendo. Por eso no te enfoques únicamente en memorizar patrones, enfócate en comprender el comportamiento que hay detrás de ellos, porque cuando empiezas a entender eso, las gráficas dejan de parecer ruido y empiezan a tener mucho más sentido a la hora de operar, que al final es lo que te paga, tomar mejores decisiones para ganar dinero. Recuerda que las velas de indecisión son solo una pequeña parte de todo el mundo de los patrones de vela. Así que si quieres entender qué otros patrones existen, qué intentan mostrarte y por qué miles de traders los utilizan dentro de sus análisis, he hecho una clase dedicada exclusivamente a ese tema. Te la dejo por aquí para que sigas avanzando en tu aprendizaje. Tradea y duerme.